Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, también así os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 3 lecturas. Entramos en pleno templo de Pascua, en una de las fiestas importantes, la fiesta de la Divina Misericordia, cerrando esta octava. Y la primera lectura nos plantea cómo era esa primitiva iglesia, muy primitiva, casi al principio de todo, donde Jesús ha resucitado hacía poco, donde Jesús ya había subido a los cielos, había enviado el Espíritu Santo. Después de esa primera predicación, de esa primera conversión, ha habido un milagro importante, que era el milagro de la curación del paralítico en la puerta bonita del templo. Allí han intentado juzgarles y condenarles, pero por miedo al pueblo no les han condenado, solo les han prohibido que hablen de Cristo y que no actúen en nombre de Cristo para nada. La respuesta de los apóstoles es la respuesta de los cristianos de todas las épocas. ¿A quién hemos de obedecer? ¿A vosotros o a Dios? ¿A quién hemos de obedecer? ¿A los gobiernos o a Dios? Claro, en todo aquello que sea justo de los gobiernos hay que obedecer a los gobiernos, faltaría más. Pero cuando el gobierno se pone contra Cristo, primero es Cristo. Oh, eso no puede ser, el gobierno actúa y hace y tiene todos los derechos. ¿Sobre Cristo? No. ¿Sobre la verdad y el bien falsificándolas? No. Y entonces vendrán los mártires de todas las épocas, los que han dado su vida por Cristo y no por los gobiernos de turno. Eso en todas las generaciones, desde aquella primera hasta nosotros. Y justo después de todo eso y esas conversiones también, después de esa predicación que hace Pedro con Juan, justo con motivo que los detienen, empezarán a bautizarán otros cuantos, ya son unos cuantos miles bautizados. Pero muchos otros ven con expectación, querrían juntárseles, pero no se atreven, lo vemos hoy.
Dice, por medio de los apóstoles se empiezan a realizar muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón, pero la gente no se atrevía a juntarse con ellos, por miedo a las autoridades. Aunque la gente se hacía lenguas de ellos, todos hablaban, mira lo que hacen, cómo son, cómo viven, esto, lo otro, pero no se atreven a juntarse a los cristianos. Más aún crecía el número de los creyentes y poco a poco muchos sí que lo harán. Y una multitud tanto de hombres como mujeres se adherirán al Señor. Y sacaban los enfermos y creían que basta que les tocase la sombra de Pedro y que se curarían así. Y se curaban todos los que les presentaban. Son esos momentos en que Dios actúa de una forma especialísima para que la fe crezca. Algunos dicen, ¿y por qué no pasa hoy? Pasa hoy también, pero hay que saber verlo. Y pasa con algunos casos curiosos. Pasa con aquellos santos que han de ser vistos. Pasaba, por ejemplo, con el Padre Pío estamos hablando del siglo XX, no estamos hablando hace tanto ni mucho menos, ya después del Concilio Vaticano II. Y pasa con muchos casos de milagros que continúan habiendo, pero también hay que saber ver, porque si la gente ya parte de la idea de que no habrá milagros, no los verá aunque hayan, no sabrá distinguirlos aunque estén en su cara. Yo siempre pongo aquel ejemplo de uno que conocía, uno que era ateo, un ingeniero químico, que se convierte a la fe. Y una vez se convierte a la fe, claro, quiere que sus hijos y sus nietos sean creyentes, pero sus hijos los ha educado en el ateísmo más duro. ¿Y cómo hacerlo? Nada, los hijos no creen en nada, no puede convencerles en nada. Y llega un momento en que les nace un hijo con una enfermedad, de estas enfermedades. Bueno, el caso es que cuando el niño empieza a gatear se dan cuenta que está ciego, choca contra todo. Algo debía haber, algo de luz, pero no ve las cosas y choca. Bueno, los padres, o sea, los abuelos convertidos, pues deciden ir a Lourdes a pedir a la Virgen por el niño. Vuelven, ese fin de semana se van, vuelven el domingo por la noche y el niño ve perfectamente. Y le explican a sus hijos lo que ha pasado, cómo han ido a rezar a la Virgen por él, cómo ya ve. Respuesta de los hijos. Esto es normal, los niños un día ven y otros días no ven, ya está. Es normal, estas cosas pasan. Dios no tiene nada que ver, faltaría más, porque Dios no existe para nada y la Virgen menos. Es esa mentalidad, quien no quiere ver no verá jamás. Tantos y tantos en la historia que han tenido milagros patentes delante, les ha costado muchísimo creer. Y a algunos les ha costado hasta años, reflexionando años y años hasta que al final se han rendido a la evidencia. Y otros que han pasado siempre. Dios no actuaba, no ha actuado delante tuyo, ha hecho lo que... pero no has querido. Y tal vez a nosotros nos pueda llegar a decir, pero cuando llegue el momento del juicio, tú que tanto decías, hice esto, esto y esto por ti, y tú no quisiste verlo. A lo que era la acción de Dios le llamabas casualidad. Y no, era providencia de Dios. Si no lo querías ver, no te has querido convertir. Y eso va muy bien en esa fiesta de la Divina Misericordia que celebramos hoy. Santa Faustina Kowalska lo explicaba muchísimo mejor de lo que explico yo, y faltaría más. Y nos venía a decir, el hombre por tal, el hombre como tal, no merece nada de Dios. Pero Dios, ¿qué es lo que quiere del hombre? Salvarlo. Quiere su felicidad eterna. Quiere lo mejor para el hombre. Pero lo mejor para el hombre no son ni las riquezas, ni la fama, ni los bienes de este mundo de cualquier tipo, sino que lo que Dios quiere es la salvación eterna y la vida con Él de todos.
¿Cómo se hace para llegar a la vida eterna? Con la conversión. Y la conversión quiere decir el arrepentimiento de los pecados, el conocer, amar y seguir a Cristo. Problema: no quieres hacerlo. Si no quieres seguir a Cristo, si no quieres confiar en la misericordia de Dios, confiar en Él, y ese confiar quiere decir convertirte a Él y seguirlo, entonces solo queda lo que decíamos al principio. Si tú no confías en Cristo, solo queda una cosa: la justicia. Y ante la justicia de Dios estamos perdidos, porque nadie es justo ante Dios. Ni el Papa Francisco irá como justo ante Dios, ni ninguno de los obispos, ni cardenales, ni sacerdotes, ni fieles. Nadie es justo ante Dios por sus propios méritos. Nadie. Si es por nuestros méritos, nos condenamos todos. Pero Dios, si confiamos en Él, si nos convertimos a Él, si pedimos perdón, si nos confesamos de verdad con arrepentimiento y buscamos el bien que Dios quiere, Dios perdona. Es lo que vemos en el Evangelio de hoy. Jesús, que sopla el Espíritu Santo sobre los apóstoles: a quien perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Es eso que a muchos les cuesta entender, el juicio de Dios. El juicio de Dios es: ¿te arrepientes de verdad? Se te perdonan los pecados. Vas, como decía muy bien el Papa Francisco, vas a la confesión simplemente para lavarte los pecados como si fuera una lavadora, pero sin ningún arrepentimiento de nada, simplemente para que te perdone, un poco como aquella gente que dice: oh, es que los mandamientos de la Iglesia dicen que si tengo que comulgar, tengo que confesar antes. Pues me voy a confesar. Digo mis pecados, no voy a cambiar, para nada. Haré exactamente lo mismo que hago siempre, solo lavarlos. Pero si no hay arrepentimiento, no hay nada. De nada sirve que confieses tus pecados. Al revés, que es la desfachatez de decirle a Dios: oye, mira, ves, soy consciente de lo que hago, pero paso olímpicamente de ti, pero tú perdóname, que tienes obligación de hacerlo, pero yo paso de ti del todo. Solo quiero que tú me perdones para hacer lo que a mí me dé la gana, pero yo no creo en el fondo en ti. Solo quiero manipularte para mis intereses, para nada más. Pues vamos mal si vamos por allí. Vamos bien si confiamos en el Señor de verdad, como nuestro Dios y Señor que es. Y por último, esta segunda lectura nos plantea este libro del Apocalipsis. De hecho, este tiempo de Pascua, hay dos libros que son propiamente pascuales. Uno lo leemos en todas las misas del tiempo de Pascua, es Hechos de los Apóstoles, donde vemos toda la historia de la Iglesia primitiva. Y el otro, el libro del Apocalipsis, que es un libro propiamente pascual, donde hoy nos lo explica muy bien Juan el evangelista, Juan el apóstol, el último de los apóstoles a morir. Dice: yo, vuestro hermano y compañero en la tribulación, o sea, en la persecución, pero también en el reino y en la perseverancia de Jesús, desterrado en la isla de Patmos. Sabéis que según la tradición Juan sufrió el martirio, pero no murió en el martirio. Su martirio fue el de ser hervido en aceite hirviendo, o sea, ser puesto en aceite hirviendo, pero salió vivo sin ninguna secuela. Por un milagro del Señor, todavía el día que vayáis a Roma podéis ir a ver la iglesia antiquísima dedicada a San Juan en aceite, recordando esta tradición de la iglesia primitiva. Está en esa isla llamada Patmos, fue desterrado allí, y allí es cuando vienen estas visiones: arrebatado en espíritu, y escuché detrás de mí una voz potente, como de trompeta: escribe lo que ves en un libro, envíalo a las 7 iglesias,
Estas 7 iglesias son las 7 iglesias de Asia Menor. Asia Menor hoy en día es Turquía. Los turcos, ahí donde ya no hay iglesias, prácticamente de estas 7 iglesias quedan vivas, tal vez algo en Éfeso, algo en Esmirna y poco más. Todas las demás, o casi todas las demás, se pueden ir a visitar, están esas ciudades muertas, donde están solo excavaciones, no queda nada, piedra sobre piedra, nada más. Sin embargo, ellas son modelo de las iglesias, de nuestra iglesia. Y Él nos hablará de cómo ha de ser la iglesia, y lo iremos viendo en todo este libro. Y para nosotros es esencial, porque esta palabra es la palabra de Cristo en el Apocalipsis, que nos muestra la voluntad de Cristo a nosotros, para con nosotros. Las iglesias a cada una les dará las cosas positivas y negativas, como diciendo, son modelo para mal, no lo sigáis, para bien, seguidlo. Y nuestra iglesia, nuestra parroquia, nuestra diócesis se tendría que mirar como un espejo en estas 7 iglesias de las cuales irá hablando, para ver si realmente somos de Cristo o no somos de Cristo. ¿Estamos en la verdad o estamos en la mentira? Y por eso hemos de convertirnos siempre al Señor, seguirlo a Él, lo único que realmente importa, para que Él nos abra las puertas a la vida eterna.